queremos profundizar en anclajes. Y decimos hay anclajes activos, hay anclajes pasivos. Si uno mira esto, de lejos es un anclaje activo. Hay un borde, una línea, una parte libre. Y uno pone un cabezal y a este lado jala una fuerza y esto es lo que sostiene del otro lado. Hay una longitud libre, hay una longitud fija y así se hacen los anclajes. Algunas veces se puede poner unas barras como las que están acá. Uno pone un separador, pone la barra, al otro lado una placa y una tuerca y consigue el mismo efecto. Y después se inyecta ahí. Es posible. Algunas veces esos anclajes los puede hacer con cables. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, pone esos cables ahí, pone separadores, perfora, luego introduce todo aquello, es posible. O puede solo poner una barra y después jala con un sistema, es posible. Y después cada uno de esos los hace en una obra. En ese túnel, para hacer el portal, ahí está el portal del túnel, se ha cortado el cerro y ahí se tiene taludes y se ha estimado que no era estable, entonces se le ha añadido un montón de anclajes y son anclajes activos. Muy bien, la idea de que sí se construye. Y por supuesto uno elige, y hay tablas como esta de ahí, si vemos un poquito más grande, dice, mire, de acuerdo al tipo de macizo hay un anclaje, y por ejemplo dice, si el macizo rocoso es estratificado y o laminado en el que predomina una orientación de planos de discontinuidad, son adecuados los anclajes de anclaje repartido y los de anclaje puntual. Esto que está aquí es anclaje puntual, son varios puntuales, pero si se unen todos con una placa, es un anclaje repartido, por ejemplo, ¿no? Y dice, ambos son adecuados en un macizo estratificado. Luego dice, hay lo mismo en un rocoso sano, rocoso fragmentado en pequeños bloques. Y aquí dice, mire, si el macizo rocoso es fragmentado, con separaciones entre las juntas de 30 centímetros y menos de 1 metro, el tipo de anclaje más eficaz ya no es el puntual, ya no entra uno puntual, es el anclaje repartido. Y después en otras, miren ustedes, dice, macizo rocoso constituido por rocas expansivas, los anclajes suelen ser inútiles. Interesante, ¿no? Macizo rocoso con juntas llenas de arcillas y ozonas tectonizadas. Si no existe roca sana, el anclaje no es adecuado. ¿Qué les quiero mostrar en esto? Que si uno tiene un talud y tiene cierto tipo de roca y ve que la roca está triturada, tiene arcilla en las discontinuidades, y dice, vamos a poner un anclaje. No, o sea, no es cuestión de poner anclajes y listo. Si realmente la roca está descompuesta, no sirve de nada. Entonces, para ciertos tipos de rocas son los anclajes. Eso es lo que dice acá. Bueno, sin preocuparnos más, veamos cómo se diseñan los anclajes. Hay varias relaciones. Nos dice, vamos a utilizar este criterio, la guía para el diseño y ejecución de anclajes en obras de carreteras. ¿Qué hay que diseñar realmente? La carga nominal, el diámetro de perforación, la longitud del anclaje, la longitud libre, la longitud de empotramiento y la sección del cable. Y aquí estamos diciendo, vamos a primero suponer, porque es lo más común, que son anclajes activos. Más común es el activo, es el que se prefiere. En un momento más vamos a ver por qué. Yo conozco que para un talud tengo que hallar un factor de seguridad dado y al hacer los cálculos necesito poner ese anclaje activo, voy a darle el ángulo adecuado para que el factor sea el más adecuado. ¿Qué factor de seguridad le doy? Busco mis normas, busco mis consideraciones y por ejemplo digo, tiene que alcanzar 1,3, entonces pongo 1,3 ahí y ¿qué calculo? Con ese 1,3 la fuerza T y así diseño yo y calculo la carga nominal. Puedo utilizar cualquier otras circunstancias, no hay problema, pero lo que calculo es la fuerza T para un factor de seguridad dado. A eso se refiere el cálculo de la carga nominal. No es nada difícil, ¿no? Es simplemente encontrar, porque la única incógnita es T, si bien tiene una componente TNTS, pero no se olviden que uno es el coseno de un ángulo y el otro es el seno de ese mismo ángulo que es conocido. Yo decido el ángulo delta. Y con el ángulo delta conocido es que encuentro T. Esa es básicamente la idea, con todo lo que ya he aprendido. Algunas veces, muchos tenemos la idea de que cuando vamos a diseñar eso, realmente en este plano va a haber un movimiento, o si incluso muchas veces sucede, estamos en nuestra carretera, ya hemos cortado y ya vemos aquí una grieta y decimos, uy, necesita anclaje, corramos. Entonces decimos, aquí se está moviendo y ¿qué fuerza habrá acá para que no rompa nuestro cable? No se diseña así la carga nominal. No se diseña así. Se diseña porque esa carga va a ayudar como fuerza normal aquí, como fuerza aquí, y esa va a entrar en la ecuación aquí y me va a ser muy importante la componente normal, el pegar eso con este otro sector. Y así se diseña la carga nominal. Lo que hay que definir es el diámetro de la perforación. Es parte del diseño del anclaje. Y dice, según esa guía que estamos tomando y ustedes en su vida profesional pueden tomar cualquier otra. De hecho, dependiendo la obra donde estén, ya va a haber ciertos diseños y ciertas normas, ¿no? Entonces, de esa manera, uno ya entiende aquello. Pero sí, en la universidad uno ve una de ellas
simple, puede adaptarse a cualquier otra en la vida profesional. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces dice, según esta guía, los diámetros de perforación mínimos para anclajes permanentes de inyección única se recogen en la tabla 15.8. Esa es la tabla 15.8 y dice diámetros mínimos de perforación. Depende del número de cables o el diámetro de la barra. Si usamos cables, les he mostrado hace un momento que uno puede tener 7 cables, puede poner más o puede poner menos cables, ¿no? Queda claro, 2 a 4, 5 a 7, 7 a 12. El 7 famoso, uno no se preocupa y dice, no es que es una ecuación que relaciona el número de cables directo con el diámetro, son tablas. Entonces, imaginémonos que en especial decidimos usar esto. Entonces dice, el diámetro mínimo exterior de la intubación debe ser 152 milímetros y el diámetro mínimo de la perforación no entubada debe ser 125. Entonces, entendiendo el cable que voy a yo poner, tengo que decidir y tomar una cierta broca, un cierto equipo. En base a estos diámetros no hay nada más complejo. Si voy a yo utilizar una barra de 1 pulgada, entonces me dice que aquí como diámetro mínimo exterior de la intubación 114, perforación no entubada 85. Entonces, en otras palabras, digo, si yo perforo y no tiene ningún encamisado y nada y puedo poner la barra, puedo utilizarlo estos 85 mínimo. Puede ser 100, puede ser más, por supuesto. Y incluyo la barra y luego pongo la inyección donde corresponda y va a funcionar bien. Ha sido diseñado. Si es 100, para el mismo caso está bien, ¿no ves? Diámetro mínimo. Pero ojo, si realmente va a ir entubado eso, porque es el caso, ya dejamos que entubado o no entubado sea parte del equipo y la perforación, pero tiene que ver con cuán estable es la perforación. Tiene que ser un poco más grande. Y listo, eso es el primer diseño. Y aquí está el dibujo. Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esos 7 representan aquí los cables y representan además un separador, un centrador y separadores para que queden al medio. Y el diámetro que acabamos de diseñar es este de acá. Entonces digo, es el diámetro de la perforación, ese de ahí. Y en un anclaje activo, sé que tiene varias partes y acabo de ver este diámetro. Bien, aquí me dice longitud del anclaje, LA, arrancamiento del bulbo. Miro aquí y me dice este bulbo, cómo se va a arrancar. Si yo acabo de diseñar esta fuerza T en este sentido, evidentemente en este bulbo tiene que haber cierta fuerza y cierto esfuerzo relacionado que aguanten, ¿no? Entonces inicialmente voy a poner un esfuerzo de corte tau que aguante. Y lo que normalmente se toma, no se toma absolutamente todo el bulbo, se dice voy a ir desde aquí y voy a ir hasta aquí. Y miren que hay algo de bulbo antes y algo de bulbo antes, pero esto es lo que voy a considerar adherente. No es la fija, sino es la adherente, una longitud aquí. Eso es lo que va a ayudar a que no salga la fuerza T. Y eso es lo que dice aquí. A esa lo voy a llamar longitud de anclaje, L sub A, arrancamiento del bulbo. Por lo tanto, si yo miro ya esto, puedo yo decir, de alguna manera tendré que calcular el tau. Y yo sé que el tau multiplicado por el área donde actúe tiene que ser igual a T en concepto, ¿verdad? Entonces digo, la fuerza T, así, máxima que voy a poder poner, es el valor de tau multiplicado por el área. Si yo ya sé que esto es dP, el diámetro de la perforación, entonces yo sé que la sección aquí, ¿cuál es el perímetro de acá? Vuelvo atrás y digo, el perímetro es pi por el diámetro, por el dP. Y ahora por la longitud, ese sí es el área del cilindro exterior, que era el que necesitaba. Por lo tanto, ahora sí, si ese es el caso, igual sigo borrando. Y digo, de esa manera, ese valor va a ser pi por dP por la longitud A. Ahora sí, la longitud A va a ser el valor de T entre pi por dP tau. Entonces ahora voy a la norma y me dice, un momento, hay que además mayorar esto. Y hay que pensar en factores de mayoración de cargas y de minoración de la resistencia del terreno. Y ahí aparecen 2 valores de gamma y dice dependiendo del anclaje. Por supuesto, en esta norma nos dice qué son los anclajes y los permanentes no me dicen, pueden tomarse entre C4, C5 y C6. Y voy a decir, yo no quiero tener ningún problema, siguiendo la norma voy a tomar el C6 y la mayoración de cargas va a ser 2 y la del terreno 1,5. Por ejemplo, puede ser algo menos, noto ahí. Dice, entonces tome tau, pero mayore, eso es lo que dice la norma, pi de P tau último. Bien, T he calculado, los factores de mayoración entiendo, pi y dP entiendo. ¿Y qué dice T sub U? Dice T sub U, ya lo había entendido y definido, representa la resistencia al arrancamiento entre el anclaje y la roca, ¿no? También se denomina este tau último la adherencia admisible del bulbo. Y me dice, ¿sabe qué? No hay que complicarse mucho con eso. Usted puede agarrar y tener resistencias de tablas. Si su roca es arcillosa, es una arenisca, son rocas calcáreas o ígneas, entonces elija algo entre esto. Si, por ejemplo, tiene rocas arcillosas
Entonces debe ir entre 0.17 a 0.83 ese valor para el diseño aquí. O por supuesto, puede hacer pruebas en un anclaje y tomar alguna decisión. Pero bueno, esa es la idea con respecto a ese valor. ¿Qué otra cosa dice con respecto a ese valor? Esta resistencia, existen reglas empíricas. Una muy utilizada es el 10% de la resistencia a la compresión de la roca simple. Entonces uno dice, en mi caso, la roca que yo tenía detrás, intacta, tenía una resistencia a la compresión de la roca intacta, me invento un valor. Si estoy hablando de arcillosa, por ejemplo, me invento 30 megapascales. Y digo, entonces una forma de estimar esto según el 10%, entonces ese tau debería ser 0,1 por ese valor, entonces eso es 0,1 multiplicado por 30 y eso es 3 megapascales. Es un ejemplo. Antes dije, no, debería estar entre 0,15 a 0,83, entonces lo más probable es que se lo haya puesto muy alto, ¿no? Pero esa es la idea, es una forma de estimar. Y después dice, ¿sabe qué? Esta norma española no tiene tantos rangos, solo dice rocas duras y blandas. Todo lo que uno tiene, o roca dura o blanda, y elija esos rangos. Eso es todo. Entonces esa es la manera en la que uno puede estimar este valor y ya tiene la longitud adherente. ¿Qué era la longitud adherente? Esa de ahí, entonces ya tiene parte diseñado. Una vez definido aquello, todavía hay más. Hay una longitud fija y hay una longitud que incluye algo más después. Entonces, y además hay una longitud libre, ¿no? Entonces dice con relación a la longitud libre aquí, no debe ser inferior a 5 metros y que al menos 1 metro se encuentre por detrás de la superficie de rotura en la roca estable. Y eso es fácil de ver. Dice, si yo he definido que estoy cuidando esta superficie, ¿dónde va a ir el bulbo? El bulbo va a ir detrás, entonces el bulbo, por decir algo, va a ser ese. Está un poquito muy ancho de acuerdo a lo que acabo de explicar, pero no importa. Y ahí dice, entonces, de aquí a aquí, mínimo 1 metro, puede usted decidir más, y de ahí hasta ahí arriba, entonces esa es la longitud libre, mínimo 5 metros. Entonces ya va ayudando a diseñar el anclaje. Y después dice, ahora mire que ahí puede haber ciertas variaciones. Esa longitud libre viene de este sector hacia atrás hasta donde haya ciertos puntos para jalar y otros. En otros dibujos esa longitud libre aparece menos. Cuando diseñen ya tomen una decisión al respecto. No es difícil de imaginarse que esa es la longitud libre, no hay problema. Y después dice, diseñe la de empotramiento. Entonces no se acuerdan que hemos definido la adherencia y luego hay que definir la de empotramiento, la total. Entonces ahí dice, esa de empotramiento es la de adherencia más la libre entre 2. Eso es lo que normalmente, esto hemos entendido. La libre que he decidido entre 2 y esa va a ser la longitud de empotramiento. Y uno mira aquí y dice, a ver, entenderé bien. Entonces el concepto simple, que me debe quedar muy claro y mantengo, es que desde este punto hasta aquí tengo una longitud libre y de aquí hasta el final tengo una zona de empotramiento. Entonces la zona de empotramiento, primero se calcula la de adherencia, luego la libre y esta zona de empotramiento tiene que ver con la longitud libre entre 2 más la de adherencia y da toda esa longitud de empotramiento. Según esta norma puede variar. Y así tengo la longitud total, y hace rato decían, y que sea lo más económico, el optar eso da la longitud total. Perfecto. Y es así como queremos mantener nuestro criterio, eso es lo simple. Por supuesto, si ustedes se fijan en estos dibujos, hay pequeñas variaciones con respecto a dónde llega qué, no me preocupo, así mantenemos nuestro criterio, pero soy cuidadoso de leer bien la norma. Cuando aquí aparece cámara chilena y aquí aparece un dibujo cualquiera de internet y esto es esta otra norma, se pueden mezclar estas cosas, yo leo bien mi norma y decido qué es qué. Y hay mínimas distancias de longitud de empotramiento, sí. Tienen que ver con eso, un factor de seguridad, la fuerza T, la resistencia, y el factor de seguridad dice entre 2 y 3 normalmente aquí. No me preocupo, entiendo que puedo usar esas longitudes para esta porción de longitud de empotramiento. Y después de eso, debo entender la sección del anclaje, también es importante. Y en la sección del anclaje es idéntico al caso anterior. Si yo tengo una barra o tengo varios y jalo, ya he diseñado para que no haya problema con la roca. Pero ¿qué pasa si al jalar no hay problema con la roca, pero se me rompe la barra? Bueno, aquí está la misma idea. Tiene que haber una sección asociada con esa fuerza T y los factores asociados con el acero, el límite elástico de acero y otros, y asunto solucionado, tengo la sección, que es para que resista el acero a tracción. Entonces, no se olviden, si yo jalo esta barra y he definido un valor de T, y resiste, porque eso es lo que he visto alrededor, pero puede cortarse, ¿no? Puedo jalar y puede cortarse, o más de estos o esto. Bueno, esa es la ecuación para una sección mínima para no romper los cables o la barra. Y finalmente, tengo que ver el deslizamiento entre cable y lechada. Entonces, eso ya lo he dicho, puede aguantar porque esta resistencia ha sido bien pensada. Luego, al poner esa fuerza T, no hay problema. Luego, no se me corta la barra ahí porque la sección S sub A es adecuada. Pero ¿qué pasa si entre la lechada
y esa sección hay otra resistencia. ¿Qué pasa si jalo? No se parte el cable, no hay entre mortero y roca, funciona, pero jalo solo el cable, queda la inyección y el mortero. ¿Es posible? Bueno, aquí me dice que con el mismo concepto que vi antes, tengo que hallar y probar estos valores. Comprobación de deslizamiento cable. El diámetro nominal, la misma idea. No me preocupo más, solo digo, ahí está la ecuación y compruebo lo necesario. Y por último, ahora digo, ¿y qué querrá decir repartido? He visto cosas puntuales, pero además se puede diseñar algo repartido de esa manera o de esta otra. O aquí, miren, aquí está muy claro estos anclajes y eso hace que quede repartido, no solo sea individual. Y se acuerdan que en cierto tipo de rocas más trituradas realmente necesito que eso sea repartido. Bueno, a eso se refiere lo repartido. Y en Misikuni les he mostrado esto y evidentemente era repartido. Uno dice, ahí hay 1 metro de talud. Y ahí uno dice, para lo que he necesitado un anclaje, no veo ahí, me invento, y aquí otro, he necesitado 3 anclajes para ese metro. Para todo el talud he necesitado más anclajes y además por el tipo de roca he necesitado que esté repartido, no individual. Todos los valores que calculo de T son en ese metro, ¿no? No tiene un ancho definido. Y ahora veo mi talud y digo, mi talud pues tiene otro ancho, una longitud tantas. Entonces ahí pienso en esto. Y esa es la manera de diseñar. Uno puede tener anclajes activos o pasivos. ¿Cuándo yo puedo poner anclajes pasivos? Miren el concepto. Yo estoy con una superficie horizontal y quiero excavar y no ha pasado nada todavía porque es horizontal. Pero en mis cálculos yo sé que hay una discontinuidad y que va a necesitar anclaje. Entonces lo mejor, más fácil, más tranquilo, empiezo, anclo, bajo un poco más, anclo. Y puedo decir no jalo nada, son pasivos. Cuando esté abajo, yo ya sé que va a empezar a funcionar mi discontinuidad porque ya hay el talud real, ¿no? Después de anclar el último, debería pasar de aquí a aquí. Entonces empieza a funcionar como pasivo. Y ya está calculado, no hay problema. Entonces así van los anclajes pasivos. ¿Podría en ese mismo poner activos? Sí, los activos aguantan más fuerza. Esa es una realidad. Entonces, ¿por qué casi siempre se utilizan activos en ingeniería? Porque involucra mayor fuerza, esa es la idea. Pero si puedo poner un pasivo aquí, excelente, lo pongo y no hay problema. El diseño ya lo sé hacer. De internet. Este es el que subió estas fotos, esto es Río de Janeiro y se empieza la excavación, lo que acabamos de decir. Ahí se empieza la excavación y se ponen los anclajes y además drenajes. Ahí está la perforación, ahí está la manera de hacer la perforación y luego se trae el anclaje una vez que se ha llegado a cierta distancia y el anclaje ya está listo. Es manual, se agarra esos anclajes y se mete manual así en los huecos y eso es lo que se está haciendo en ese anclaje. Y luego se puede poner una malla y además hormigón proyectado, pero el anclaje es ese y después se le pone la inyección, se le pone el mortero de acuerdo a lo necesario y a continuación pues en este caso son pasivos, entonces se pone la malla atrás, ahí está, eso no se jala nada, solo está dado ya el anclaje y es un anclaje pasivo como he conocido. Y después de eso puedo cerrarlo, ahí está, pero es pasivo, no he jalado nunca. Y después la cara de concreto, este es solo cuestión de drenaje que siempre se necesita poner al lado y una vez que he hecho eso en este tramo, luego excavo más abajo. Una vez hecho eso, más abajo. Siempre de arriba a abajo. Y algunas veces se hacen pruebas, se requiere. Aquí están jalando un gato hidráulico en algunos de los que ya se han puesto y uno tiene que asegurar al supervisor que ha hecho bien, entonces jala y hay ensayos y poco a poco sigue bajando y después construye lo que necesita construir ahí abajo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto, esa es la idea. Esa es la realidad. Y un ejercicio que parece muy simple, pero que nos puede reproducir la realidad, el 5.2, con un nivel de agua y un anclaje y valores ya de JRC. Y en ese caso se hace lo de siempre, pero cuidado con los JRs y cómo representa la resistencia. Y en este ejercicio decía factor de seguridad 0.38, decía el ejercicio alcanzar el doble, por supuesto igual se cae, pero aquí puede poner uno alcanzar 1.3, lo que sea, y para esos valores, con estas ecuaciones que hemos entendido, tanteando, pero puede obviamente uno meter eso en su calculadora, no hay problema, y el valor de T para ese factor de seguridad S. El valor de T, dice aquí, es un anclaje, pero hemos aprendido que en esta altura es por metro, y ese T puedo distribuirlo en 10 anclajes, ¿no? Puedo. La cosa es que en ese metro entre eso. Y si el anclaje es pasivo, cambia un poco la relación aquí, y de ahí que necesito esa fuerza. Aquí necesitaba 1450 en activo, con esa inclinación, tal vez no es la óptima, y aquí en pasivo con esa inclinación necesito 1000 para alcanzar eso mismo. Según esto, necesito más fuerza en el activo que en el pasivo, pero igual para hallar el mismo factor de seguridad.